Hola, buen día. Vamos a partir con nuestra primera clase de medición, certeza y error. Los objetivos de la clase serán explicar en qué consiste una medición, reconocer cuando una medición es exacta y precisa, reconocer las diferentes fuentes de error en una medición, expresar los resultados de una medición en una escala adecuada, reconocer los dígitos significativos de una medición y realizar redondeo por aproximación. ¿Qué es una medición? Bueno, una medición es una magnitud física, es el atributo de un cuerpo o objeto, un fenómeno o una sustancia que puede determinarse cuantitativamente, es decir, que puede ser medido. Demos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos medir la altura o talla de un individuo, de un animal. Podemos medir la fluorescencia de insectos, de células o de organismos modificados genéticamente. Podemos medir la contaminación, alguna sustancia contaminante, sustancias orgánicas, arsénico, por ejemplo, arsénico en agua, arsénico en el aire, arsénico en el suelo, arsénico en los alimentos. Supongamos que queremos saber cuánto pesa una moneda de 10 pesos. Lo primero que tenemos que analizar es qué instrumento vamos a utilizar. Hay distintos tipos de instrumentos que me pueden servir para dicho fin. Por ejemplo, tengo balanzas granatarias electrónicas. Acá tengo dos tipos. Una que tiene una menor incertidumbre, que es la que está al lado derecho, y una que tiene mayor incertidumbre. También existen otro tipo de balanzas que son balanzas analíticas, que son capaces de darme los resultados con muchos dígitos, desde los milésimas del gramo, lo que hace que su costo sea mayor. Lo otro que debo definir es el método de la medición. Puedo ir pesando las monedas una por una y después hacer el cálculo del promedio. O bien, también es posible poner todas las monedas dentro de un vaso precipitado, sabiendo el número de monedas que agregué. La misma balanza tiene una función que me permite dar el promedio. Y lo otro es definir la unidad de medición. Entonces, vamos a hacer una medición con un instrumento, vamos a hacer un protocolo de la medición y vamos a obtener un resultado. Y eso va a tener ciertas unidades. En este caso tenemos un ejemplo de la longitud como unidad de medición. Pensemos en una unidad de medición que es el metro. Esa es una referencia que le debe servir a estas comunidades para hacer esta medición y tiene que ser consensuada por esa comunidad. Por lo tanto, eso se hace a través de una cierta referencia. La referencia del metro, por ejemplo, ha ido evolucionando. En 1790 correspondía a una 10.000.000ª parte de la distancia que existe entre el ecuador terrestre y cualquiera de los polos de la Tierra, ¿cierto? Posteriormente, en 1889, corresponde a una barra que estaba almacenada en París y estaba construida de platino e iridio. Posteriormente, en 1960, correspondía al equivalente de 1.650.763,73 longitudes de onda emitidas por el criptón
86. Y ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, el metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, que demora muy poco tiempo, que es 1 dividido por 299.792,485, y todo eso ¿en qué unidad? En segundos. ¿Ya? Por lo tanto, con esto lo que les quiero indicar que cada unidad de medición tiene su marco de referencia. Cuando realizamos una medición es importante el tipo de instrumento que utilizamos para medir. Acá como ejemplo vamos a medir un trozo de madera, que es el que está arriba, y abajo utilizamos como referencia un metro, que no está subgraduado. Entonces podemos decir que este trozo de madera, en base a esa referencia que tenemos, estaría midiendo entre 0,6, 0,7. Tenemos un grado de incerteza que yo les estoy presentando debido a que la única unidad que tengo es el metro. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo otro marco de referencia para medir, otro instrumento que tiene subgraduaciones, está subdividido cada 10 centímetros? Entonces ahí ya puedo decir que más o menos el trozo de madera puede medir 64, 65 centímetros. Si yo tengo ahora un instrumento que tiene más graduaciones, cada 1 centímetro, puedo decir que esto mide 61, 62, 63, 64,2, 3, por ahí. ¿Se fija? Pero ese último dígito yo no lo tengo con seguridad. Pero si ahora yo tengo un instrumento con mayor graduación, desde los centímetros a los milímetros, puedo decir que ese trozo de madera mide 64,3. ¿Se fijan? Por lo tanto, la exactitud que yo tengo respecto a una medición está muy relacionada con el instrumento que estoy utilizando. Entonces, cuando hacemos una medición, siempre llevan intrínsecamente un cierto grado de incertidumbre en el resultado, y eso se debe a errores. Sin embargo, es posible estimar esas incertidumbres. O sea, es posible medir el error. Incertidumbre también corresponde a la incerteza y a la duda del resultado que nosotros tenemos. Y como les decía, eso lo podemos dimensionar. El medir en distintos instrumentos implica en la calidad del instrumento que voy a tener distintos grados de incertidumbre. Entre menor el grado de incertidumbre, el instrumento va a tener mayor valor. Fíjense que en esta balanza electrónica digital yo mido una moneda de 10 pesos y su peso es 3,5 gramos. Eso podría significar que pesa 3,45, 3,46, ¿cierto? El grado de incertidumbre que tiene esa balanza es 0,1 gramos. Sin embargo, en la de la derecha me da cuenta que pesa 3,49 gramos. El grado de incertidumbre es mucho menor. Y lo más posible, lo más probable es que esa balanza tenga un mayor valor en el mercado. Bueno, la incertidumbre absoluta para la balanza del lado izquierdo es 0,1 gramo. Por lo tanto, los resultados van a ser 3,5 más o menos 0,1 gramo. Y para la de la derecha, la incertidumbre absoluta del instrumento es 0,01 gramo. Por lo tanto, ese valor 3,49 puede ser 3,47 o 3,50, en ese rango. Conceptos asociados a una medición. Siempre queremos tener un resultado que sea muy exacto. ¿Qué significa eso? Exacto es aquella medición que está muy cercana al valor verdadero de lo que estamos cuantificando, midiendo, ¿ya? También, cuando además de exacto queremos ser preciso. ¿Qué es ser preciso?
en los resultados. Se refiere a que los datos obtenidos están muy cercanos entre sí. Ahora, este tipo de concepto se utiliza cuando yo hago una medición y la repito varias veces. Si yo repito esta medición varias veces y me da el mismo resultado, yo digo, esto está súper bien, ¿ya? Sin embargo, el que se repita varias veces el resultado y del mismo resultado, eso quiere decir que es altamente preciso, o sea que los datos tienen una baja dispersión entre ellos. Puedo cuantificar la precisión a través de un parámetro denominado varianza. Revisemos este concepto de precisión y exactitud de una medición. Supongamos que nosotros tenemos que realizar una medición, tenemos distintos instrumentos, distintos métodos. Entonces, pongámonos en el caso de los resultados que están más a la izquierda en 1. ¿Ya? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, medición de la glicemia en un individuo y yo sé cuál es el resultado. El resultado es el que está ahí en rojo. ¿Ya? Entonces me pasan un determinado instrumento con un determinado método. Mis mediciones son todos los puntos azules. Entonces con ese instrumento y con ese método que yo realizo la medición, resulta que me dan resultados que varían mucho, que están, eso se llama que están dispersos. Y además ninguno me da el resultado que me debería dar. ¿Ya? Eso se grafica abajo, como se muestra, como varios resultados. Y además, varios de esos incluso se repiten. Bueno, eso en particular, con ese método que usé y con ese instrumento, yo tengo baja exactitud y baja precisión. Sin embargo, si me voy al segundo gráfico, supongamos que yo cambio mi método y uso el mismo instrumento, supongamos. Cambio mi método y resulta que obtengo resultados que están menos dispersos, están más juntos, ¿ya? Pero de todas formas no se acercan al valor verdadero que es el que está en rojo, ¿ya? La mayoría de los resultados son un poquito menores, como se muestra en el gráfico abajo, que los que yo debería esperar, ¿ya? Y eso es con el mismo método y con otro instrumento. Bueno, después supongamos que yo cambio mi método y uso otro instrumento, ya cambié todo. Y me dan resultados, ¿no es cierto?, en todo el rango y mejora mi exactitud. Pero los resultados están distribuidos en todo, hay muchos valores que son más grandes y unos que son menores al valor verdadero. Por lo tanto, eso vendría siendo resultado con una mejor exactitud, o sea, se acercan al valor verdadero, pero está muy disperso. Por lo tanto, tengo una baja precisión. Y posteriormente hago algunos ajustes, algunos cambios y fíjense que allí, con esos ajustes del método, mejoré mi equipo, etc. Y tengo los puntos con una baja dispersión y muy certeros en el resultado. Eso tiene alta precisión y también alta exactitud. Veamos entonces los errores que se pueden cometer cuando uno realiza una medición o que pueden ocurrir cuando uno realiza una medición. ¿A qué se deben? Está el error sistemático por inexactitud de la medición. Eso se debe a que el instrumento puede perder sus cualidades, como que se oxide, se ensucie, esté sucio, absorba humedad y eso afecte la medición en sí. Por ejemplo, un termómetro que mida 2 grados Celsius más. Es un termómetro que uno dice está descalibrado porque el instrumento, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de alteración. Después existe otro error al azar o aleatorio. Eso es porque en el procedimiento hay cierta inseguridad en la medición. Entonces, la inseguridad puede deberse a que no hay control de los factores ambientales. Si la temperatura afecta la medición, si la humedad afecta la medición y yo no controlo esos factores,
voy a cometer errores tipo A, que son aleatorios, podría ser que ocurrieran o no. Y el tipo B está relacionado con la precisión del instrumento, con la incertidumbre, limitaciones de la escala de lectura, también con la agudeza del operador. Por ejemplo, de hacer una medición en donde el resultado esté dado por una escala y ese resultado indicado por una agujilla, a pasar a un instrumento que sea digital y que me dé los números, ahí, ¿no es cierto?, va a haber una variación que va a estar relacionada con la escala de lectura y también con la agudeza del operador. Y el otro tipo de error, denominado clase error, que uno lo puede muchas veces visualizar porque hace una medición y se aleja mucho del resto de los resultados, se puede ver, por ejemplo, a que la muestra se contamine, si estoy midiendo algún compuesto tóxico, o también a pérdida de la muestra, o que se registre mal un resultado. Entonces, los errores van a estar relacionados con este tipo de error, y en los dos primeros, al azar y sistemático, yo no siempre puedo atribuirle directamente, no sé realmente si se debe a un error sistemático o al azar, ¿ya? Pero estos son los errores que van a hacer que mis mediciones entonces no sean tan exactas y que también presenten variaciones en la precisión de los resultados. Entonces acá les muestro el resultado de un valor de glicemia en ayuna que dice 72,5 más menos 2 miligramos de glucosa por decilitro, que serían las unidades. Entonces el resultado está expresado como el promedio, X promedio, y tiene un rango que en este caso es 2. Puede ser entonces 70,5 y variar hasta 74,5. Esto es, por supuesto, si yo hago la medición varias veces. Si yo solamente tengo un resultado, no voy a poder expresar el error que tiene mi medición. Veamos el número de cifras significativas de una medición. Lo primero es considerar que el número de cifras depende del instrumento utilizado, de su grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre, recuerden, depende de la escala y de la graduación que tenga. Esto se puede ver como ejemplo en dos termómetros que van a medir una temperatura, pero tienen diferencias en su graduación, por lo tanto, en su grado de incertidumbre. El primero, el lado izquierdo, muestra un resultado de 32,33. En base a la graduación, yo vería que el resultado es 32,3, pero interpolo entre esa graduación y agrego mi último dígito, y ese va a tener un grado de error, porque yo lo estoy interpolando. Si miramos en este otro termómetro, el del lado derecho, vemos que su graduación va de grado en grado, 30 grados, 31, 32. Por lo tanto, yo puedo ver que el mercurio sube y llega aproximadamente a 32. Si agrego el 32,3, ya eso es una interpolación entre esa graduación que tiene el termómetro. Por lo tanto, ese último dígito tiene un grado de incertidumbre. Entonces, con el termómetro de la izquierda estoy dando 4 cifras significativas, incluyendo aquella cifra que tiene un grado de incertidumbre, que es la última, la que está más a la derecha. Y con el termómetro de la derecha
tengo 3 cifras significativas, siendo la última, la que está más a la derecha, la 32,3, el 3, siendo la cifra que tiene la incertidumbre. Sin embargo, el número de cifras significativas en este caso son 3. Incluye aquella cifra que es la que me genera incertidumbre, pero solo una cifra. Las cifras significativas se define como el número de cifras significativas igual al número de dígitos contenidos en el resultado de la medición que están a la izquierda del primer dígito afectado por el error, incluyendo este dígito. Esa es una definición anónima. Otra definición que encontré en un libro de química cuantitativa que dice que es el mínimo número de dígitos necesarios para escribir una medición utilizando notación científica que me asegure el menor error. Yo complementaría las dos definiciones, ¿no es cierto?, para poder plasmar lo que es las cifras significativas de una medición. La magnitud de una medición. La magnitud de una medición se refiere, por ejemplo, a medir la masa de objetos, de cosas, y esto puede variar mayor o menor. Como se muestra acá, si nosotros medimos la masa total de la población humana, estas son 100.000 millones de gramos. También si medimos un gramo de sal, es 0,0001 gramos, ¿se fijan? Y yo no puedo decir ese número, pero el que corresponde a la masa de una molécula de agua en gramos. Por lo tanto, para esto y para simplificar la magnitud de las mediciones, existen los múltiplos y los submúltiplos de las unidades de medidas. Los prefijos numéricos del Sistema Internacional de Medidas nos permiten simplificar la magnitud de una medición. Así, por ejemplo, si medimos longitud, la unidad es metro, ¿ya? Y esto vendría siendo un metro equivalente en notación científica a 10 elevado a potencia 0, que es igual a 1. Si nosotros tenemos objetos de menor tamaño y los tenemos que medir en una escala menor, lo medimos, por ejemplo, en los centímetros, que son centésimas del metro. Corresponde a 10 a la menos 2 y tienen una abreviatura, un prefijo, que sería C y después viene M. Por ejemplo, también nos vamos a encontrar con los micrómetros, que son la millonésima parte del metro. Abreviatura, micrómetro, y corresponden, como les decía, a la millonésima parte del metro. Estas magnitudes nos van a servir, por ejemplo, para dimensionar bacterias. Si dimensionamos, por ejemplo, virus, ahí vamos a usar los nanómetros, que serían la 1000.000.000ª parte del metro. Bueno, estos son los submúltiplos. Ahora, ¿qué pasa con los múltiplos de una unidad? Tenemos la expresión de kilo, ¿no es cierto? Abreviatura K, y que corresponde a 1000 unidades, o sea, a 10 elevado a 3 metros sería un kilómetro. Por ejemplo, cuando hablamos de los bytes de un computador, no tenemos que decir 100 millones de bytes, sino que decimos 1 gigabyte. Entonces, para esto se utilizan estos prefijos numéricos que nos simplifican la vida
y nosotros eso sí debemos saber a qué corresponde cada uno de estos submúltiplos o múltiplos de las respectivas unidades. Redondeo de cifras. El redondeo de cifra muchas veces lo requerimos dado que hacemos algún cálculo con nuestras mediciones y tenemos que ajustarlo a un cierto número de cifras significativas. El redondeo más aconsejable es por aproximación. Veamos las normas que se utilizan. Si el dígito a aproximar es 5 y está antecedido por un número par, el antecesor no cambia. Pero si este valor, este número 5, está antecedido por un número impar, aumenta en una unidad al valor original. Si el dígito a aproximar es 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, menor que 5, el número que lo antecede no cambia. Si el dígito a aproximar es 6, 7, 8 o 9, el número que lo antecede aumenta en una unidad. Veamos algunos ejemplos. Redondear a dos cifras significativas. El valor de 2,33 tiene tres cifras significativas y como el último dígito es menor que 5, el dígito anterior no cambia, por lo tanto quedamos en 2,3. 2,37. El último dígito a aproximar es mayor que 5, por lo tanto el dígito que lo antecede aumenta en una unidad. 2,35. En el caso de el dígito aproximar 5, si el dígito anterior es impar, aumenta en una unidad. Por lo tanto, va a quedar 2,4. El dígito aproximar es el 3 y el 4 es menor que 5. Por lo tanto, el dígito anterior no cambia. Por lo tanto, eso es 2,3. Acá está la referencia de las que tomé algunas definiciones. Estos libros yo los consulto a través del buscador Google Book, ya que es mucho más confiable que cualquier otra definición que ustedes puedan encontrar en Google, puesto que cuando ustedes revisan libros, estos ya han sido revisados por expertos. Por eso es mucho más confiable buscar algunos conceptos dentro del Google Book. Acá les dejo un recordatorio del uso de las potencias de 10 como múltiples o como submúltiples para que las refresquen, pues las vamos a utilizar en todo lo que es mediciones.